Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Buenos días Honduras, es un placer compartir la emisión de un nuevo Frente a Frente. Miren lo que tengo aquí. ¿Cuántos hondureños habrán leído en su totalidad los hallazgos y recomendaciones para que los hechos no se repitan, elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en julio de 2011? Posiblemente muchas personas tengan las generalidades de este informe, pero estoy convencido que buena parte no lo ha leído en su totalidad. Que sería bueno. No tiene el nivel de la Constitución, no estoy hablando de eso, pero después de los sucesos de 2009 y de todo lo que nos pasó previo, durante y después, con secuelas hasta hoy, sería bueno que no repitiéramos los mismos hechos de antes del 2009 para no tener otro escenario o escenarios similares a los de esa fecha. Yo por eso les digo que traten de identificar dónde pueden encontrar el informe. Si no, en el transcurso del programa se los voy a decir si está digital, si lo pueden encontrar buscando en Yahoo, en Google o en cualquier otro buscador, o donde lo pueden tener en físico. Vale la pena. Solo miren el título: Hallazgos y recomendaciones para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, julio de 2011. Estoy buscando en este momento todas las personas que prepararon el informe antes de presentarles a mis invitados. Por cierto, tengo a dos de las personas que estuvieron ahí en esa Comisión de la Verdad para participar hoy en el programa. Bueno, ya lo voy a encontrar. Se supone que cuando me senté en esta mesa todo lo tenía listo, pero ya estando en el set ya no lo encuentro. Pero aquí está. Vale la pena recordar a todos los hondureños y extranjeros que participaron en el mismo. Ya de inmediato presento a mis invitados aquí en el set, la excomisionada nacional de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Honduras, la exrectora de la UNA, doña Julieta Castellano. Bienvenida, doña Julieta, es un placer tenerla en el programa. Igual que a la abogada constitucionalista, exsecretaria de Derechos Humanos, Ana Pineda. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Muy buen día, un gusto saludarle. Gracias por atender nuestra invitación. De nada, para servirle. Ya está el ex vicepresidente de Guatemala y quien presidió esta Comisión de la Verdad, que lo va a perseguir por toda su vida, don Eduardo Stein. ¿Cuántos años han pasado de este evento? Y todavía recordamos a don Eduardo Stein, su colaboración y todo el empeño puesto para crear este documento que en su gran mayoría las recomendaciones no se han implementado, don Eduardo. No se han implementado y de eso es lo que vamos a hablar y a poner énfasis en una recomendación. Vamos a hablar de todas, pero a poner énfasis en una porque justamente ese ha sido el debate en las últimas semanas en el país. El proyecto del presidente del Congreso Nacional para crear un tribunal constitucional en un momento donde el país está muy dividido. Bueno, seguimos divididos. Ya la oposición se ha manifestado que esa iniciativa no tiene otro propósito que reeleccionista o continuista del presente gobierno. Eso han dicho los principales partidos de la oposición. Entonces, hoy vamos a intentar desentrañar. ¿Es que no es el momento propicio o es que no es correcto crear una corte o tribunal constitucional? Si nos lo han recomendado desde hace muchas décadas y fue una de las principales recomendaciones precisamente de esta Comisión de la Verdad, crear un Tribunal de Justicia Constitucional
con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos. Se le cayó el lápiz a la abogada, aquí lo tiene. Así que bienvenido, buenos días, don Eduardo. Es un placer tenerlo aquí y que haya aceptado la invitación de Frente a Frente. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué privilegio estar acá acompañado de Julieta y de Ana. Quisiera, además de dar las gracias por la invitación, insistir en dos elementos que creo que son esenciales para que se comprenda el conjunto de las 88 recomendaciones que la Comisión de la Verdad hace 12 años propuso a la ciudadanía hondureña. El primero de ellos es que desde un inicio la Comisión llegó a un acuerdo interno de que nosotros no podíamos circunscribirnos a los acontecimientos de las semanas inmediatas a la expulsión del entonces presidente Mel Zelaya, sino que era de rigor el poder echar una mirada hacia atrás a lo que había sido un proceso de evoluciones políticas bastante complejo, en algunos casos accidentado, pero sin cuya lectura no podíamos entender este hecho que fue en efecto el desenlace de una serie de fricciones, desentendimientos, desencuentros, etcétera, que se dieron en Honduras en aquella ocasión. Y el segundo elemento que quisiera, con el debido respeto, dejar planteado desde un inicio, es que para nosotros no era un confeti el conjunto de recomendaciones, sino al contrario, eran las consecuencias que podíamos presentar con el debido respeto al pueblo hondureño de un análisis integral de la estructura de convivencia política del país y que por lo tanto no se puede agarrar una recomendación tan sola separada del conjunto de las complejidades que se estaban viviendo en aquel momento y que todavía se viven, y yo me atrevería a decir, a lo largo y ancho del subcontinente latinoamericano. De nuevo, muchísimas gracias y qué privilegio estar aquí, como dije, con Ana y con Julieta. Gracias. Gracias, don Eduardo. Y en efecto, aquí está la exrectora, doña Julieta, sí. ¿Fueron cuántas semanas compartiendo todos los días con don Eduardo? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Igual, saludos especiales a los amigos y amigas con las que estamos compartiendo este panel, al querido y respetable expresidente de Guatemala, el doctor Stein, a la abogada Ana Pineda. En realidad estuvimos desde mayo del 2010, que es cuando el presidente Lobo, cuando se instala la comisión, hasta junio que presentamos el informe. Fue un trabajo increíblemente responsable, comprometido. No lo hicimos solo nosotros. Fue un equipo de académicos hondureños, centroamericanos, latinoamericanos, universidades de diferentes países. Fuera de los que integraron así directamente la comisión. Fuera de los que integramos de la Verdad y Reconciliación, que los leo a continuación porque se los prometí. Ya saben ustedes que el comisionado coordinador fue, a quien han escuchado hace algunos minutos, don Eduardo Stein Varías, y los comisionados Michael Kerrigan, María Amabilia Zavala Valladares, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco Zelaya, y el secretario ejecutivo Sergio Membreño Cedillo, pero la rectora nos dice, participaron infinidad de personas de América Latina. De América Latina, o sea, inclusive nosotros para
para un esfuerzo y como debió ser de objetividad, hubo cosas que las sometimos a universidades de altísimo prestigio. Para el caso del tema constitucional, fue un estudio de la Universidad de Harvard y de Salamanca. El tema de derechos humanos fue Naciones Unidas quien investigó el tema, no fuimos nosotros para evitar cualquier descalificativo que podía venir. Claro. El tema de libertad de expresión y estuvo, digamos, Fernando Chamorro trabajando y bueno, a nivel de universidades, de académicos nacionales que participaron. Entonces, en ese sentido, fue un estudio muy riguroso y como dice el doctor Stein, las recomendaciones que se hacen es por los hallazgos de un proceso de crisis que fue un proceso que se fue constituyendo. Yo inclusive no solamente me traje el documento donde están los hallazgos y recomendaciones, porque difícilmente todos van a quererse leerse los dos tomos. Un primer tomo que aquí están los resúmenes de todos los documentos elaborados por este grupo de académicos, inclusive desde la perspectiva histórica de país, porque como dijo el doctor Stein, no es únicamente el hecho de la última semana o las 3 últimas semanas, sino es el proceso de construcción democrática de las crisis y el desempeño de los grupos involucrados, y luego el segundo tomo, que es la cronología de los hechos. Aquí está el día a día de cómo la crisis se fue construyendo y cuál fue la actuación institucional. Entonces, en ese sentido, cuando se hacen las recomendaciones, obviamente fueron muy deliberativas y fue en una respuesta precisamente a los informes. Inclusive hubo informes que lo fuimos a recibir fuera del país. Digamos, recuerdo que uno de los informes lo fuimos a recibir en Antigua Guatemala, porque ahí nosotros teníamos reuniones con otras personas y el doctor Estello y todos valoramos que bueno, era también de crear condiciones, porque si la gente no se sentía cómoda tal vez venir a Honduras. Bueno, en el caso de Guatemala, el presidente digamos, Zelaya iba a ir a Guatemala a dar una entrevista al doctor Stein, no se presentó, entonces, pero bueno, nosotros sí hicimos el esfuerzo de crear las condiciones para que él llegara a dar su testimonio. Entonces, en ese sentido, cuando se presentan las recomendaciones, es por los hallazgos. Y yo creo que los hallazgos, digamos, que encontramos, es lo que hace que se proponga esa recomendación y otras más, claro, que son conexas. Claro, que son conexas. Entonces, en ese sentido, no sé si voy a leer uno de los hallazgos. Dice: los comisionados, esto es respecto al gobierno del momento, los comisionados encontramos que en el ejercicio de la función pública y del poder se produjo una injerencia en las competencias de poderes del Estado más visible, aunque no única, del Poder Ejecutivo hacia los demás poderes del Estado y hacia las instituciones autónomas descentralizadas, situación que condujo a una situación de incertidumbre y vulnerabilidad de la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, otro hallazgo que es muy importante y que está muy vinculado a lo que usted planteaba, es que dice: los comisionados encontramos que la Constitución de la República de Honduras carece de un procedimiento claro para resolver los conflictos entre los poderes del Estado y de cómo tratar y resolver cuando un presidente o un alto funcionario debe ser sometido a una investigación o a una destitución. La falta de un procedimiento definido puede provocar extralimitación de funciones del Congreso Nacional.
Entonces, estos hallazgos y otros más son los que llevan a un conjunto de propuestas para tratar cuando hay una crisis entre poderes y cuando un funcionario se excede en el desempeño y las atribuciones que le da la ley. ¿Y hemos cambiado algo desde el golpe a la fecha para evitar que explote un escenario como el que tuvimos en el 2009? Yo creo que eso ha sido la incertidumbre que ha habido, tal vez no con el nivel que hubo el 2009 y desde el Poder Ejecutivo, pero sí se percibe que en el desempeño de la función, algunos de los presidentes de los poderes actuales sí están tomando decisiones más allá de lo que está determinado en la ley, y creo que eso que hemos tenido nosotros de las parálisis parlamentarias, de las decisiones en el Parlamento, la parálisis que hubo en la Sala Constitucional, eso indica que el país tiene un nivel de decisiones de funcionarios que crean incertidumbre en vez de certeza. Pero vamos llegando al punto, ya se está preparando también, bueno, ya está preparada desde hace rato la abogada Ana Pineda, pero estamos llegando al punto, la esencia que nos ha motivado este programa y que concita hoy la presencia de don Eduardo Stein, del doctor Eduardo Stein. Hemos hecho las reformas para evitar, solucionar ese tipo de conflictos de 2009, que lo solucionamos con un golpe al Ejecutivo, como le llamaron ustedes, un golpe de Estado, como le llaman otros. No se solucionó, tuvo un desenlace, o sea, el detonante de ese golpe, porque yo creo que la forma como se trató ese problema, a falta de un procedimiento que no existe, hubo una extralimitación, y los problemas que nosotros tenemos todavía, o algunos de los problemas todavía, vienen desde ese momento. Ok, pero mi pregunta específica, porque yo esto lo quiero dejar bien claro desde el comienzo, para que no nos desviemos de la temática, que yo sé que vamos a hablar de muchas de las recomendaciones. Lo que digo yo es, si nuestra Constitución, después de lo que nos pasó en el 2009, ahora, en lo que va de esa fecha hasta hoy, tiene lo que ustedes recomendaron para evitar escenarios o desenlaces como lo del golpe de Estado, sino arreglarlo de otra manera, ya escrito en la Constitución de la República, si un presidente interfiere, se vuelve injerencista en los demás poderes, en los órganos concentrados y desconcentrados. Bueno, en los órganos concentrados, en la administración central tiene injerencia porque es el presidente, ¿correcto? Esa es mi preguntita. ¿Hay claridad en la Constitución cómo resolver un conflicto en el marco del escenario presentado en el 2009? Lo que nosotros decimos es que no hay. No hay. No hay. Ni lo hay ahora. No se ha modificado nada. No se ha modificado nada. Ese es el puntito. No se ha modificado nada. O sea, si nos sucede algo similar a lo de 2009, posiblemente enfrentemos los mismos problemas y hagamos y tomemos las mismas soluciones que en el 2009. Entrémosle ahora. Voy a presentar aquí a la abogada Ana Pineda. No sé si usted tiene una introducción general breve o nos vamos ya con el puntito de la pregunta. Por favor, Luz Madrid. Adelante, buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Qué inconvenientes tendría la creación de un tribunal constitucional si fue una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Ese es el tema de esta mañana. Puede compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp y recuerde a través de cada plataforma digital como Frente a Frente HN. Bueno, el doctor Stein estará hasta las 8, ya después de la doctora Ana Pineda, voy con él para que me dé una valoración a esta pregunta que formulo. ¿Usted qué piensa, doña Ana?
primero decir en términos generales, Renato, que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es el informe con el mayor rigor técnico que se ha podido documentar sobre un fenómeno que aconteció en el pasado, pero cuyas secuelas seguimos viviendo como sociedad hondureña. Y en ese sentido, decir que consciente de esa responsabilidad, en su momento, siendo secretaria de Estado, se crea al interior de esa Secretaría de Derechos Humanos una unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y el doctor Rolando Sierra era quien dirigía esta unidad de seguimiento de las recomendaciones. Se traza todo un plan estratégico para impulsar la aprobación de esas 84 y particularmente el énfasis en 84 de las 88 que mencionó el doctor Stein. Hicimos un mapeo de quiénes eran los actores que tenían que involucrarse para el cumplimiento de las mismas, encontrando que correspondía al Congreso Nacional, por ejemplo, cumplir alrededor de 57 de esas 84 recomendaciones. Muchas tenían que ver con reformas a la Constitución, reformas a leyes, creación de nuevas leyes, creación de instituciones, revisión de mandatos en la actual Constitución, creación de nuevos procedimientos, principalmente de los mecanismos de control político, pero lamentablemente en todas ellas hubieron impulso, algunas se concretizaron como la ley del juicio político, pero al final se desnaturaliza la propuesta una vez que llega al Congreso, y como usted ve hoy el juicio político no tendría la garantía de ser sometido a un control judicial, en tanto la destitución en el marco de un juicio político, si esa fuera la sanción, tendría que ser aplicable, por ejemplo, a un presidente de la República, a una presidenta de la República que es una persona electa popularmente, es decir, por la mayoría electoral. Y nos encontramos que una minoría parlamentaria, una minoría del Congreso puede destituir a esta persona electa frente a la mayoría. Y en ese sentido, la propuesta decía debe estar sujeta a una revisión judicial para que se pudiera garantizar mejor el derecho de la debida defensa de esta persona. No obstante, se aprobó sin tener esos recaudos que eran especiales. Con esto lo que le estoy indicando es que si bien es cierto hubieron impulso, algunas de estas se concretizaron, no siempre fue en los términos que lo dijo la comisión y que lo implementara la unidad de seguimiento. Y con respecto a que si hay inconvenientes, yo particularmente creo lo que aquí dijo, y es un gusto también para mí saludar a la rectora, al doctor Eduardo Stein, una persona a la que admiro y que le envío un abrazo afectuoso a la distancia, y con quien trabajamos en el marco de la unidad de seguimiento de estas recomendaciones. Él fue un pilar fundamental para poder identificar cuál era la mejor forma de plantear técnica y jurídicamente estas propuestas. Pero tal y como lo decíamos, en aquel momento había un contexto en el que se dan estas recomendaciones, se hace de manera integral para atender la crisis, descubriendo los hechos que antes, durante y después dieron lugar a ese golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo. Hoy, en el actual momento, yo creo que no sería conveniente. Yo creo que en política hay momentos oportunos y hay momentos inoportunos. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional, del que yo me he convertido en una defensora, creo que este no sería el momento político adecuado. En primer lugar, tenemos un Congreso altamente polarizado, dividido a lo interno y sobre todo con una evidente falta de consenso y de diálogo para la creación de un Tribunal Constitucional que vendría a ser una respuesta significativa dentro del sistema de justicia constitucional, pero que pasa por
trasladar un debate a toda la sociedad en función de los motivos que actualmente existen para la creación de un órgano que no solo es tomar esa decisión, sino que implica ver el actual sistema de justicia constitucional, rediseñar ese sistema de justicia constitucional, crear un nuevo arquetipo de justicia y constitucional en donde el Tribunal Constitucional sea un órgano que sea independiente, autónomo y especializado en la materia. Esto es, que se ocupe estrictamente de dar cumplimiento a 3 labores esenciales que tienen los tribunales constitucionales. Una de ellos es la supremacía, la defensa de la supremacía y de la normatividad real de la Constitución. La otra gran atribución que tiene es la tutela de derechos y libertades fundamentales a través de las garantías que la propia Constitución establece. Y la última, que es dirimir los conflictos entre poderes y órganos públicos, que viene a ser en el caso de Honduras el que pareciera ser más apremiante y que nos indica tenemos que tenerlo. Pero aquí viene la gran pregunta. En los últimos años hemos visto los procesos de nombramiento de altos funcionarios del Estado en general y principalmente del sistema de justicia. Y hemos visto con claridad cómo esos mecanismos de nominación y de nombramiento se politizaron partidariamente. Esa marcada politización partidaria en estos mecanismos siguen subsistiendo hasta el día de hoy. Queremos un tribunal constitucional que, lejos de ser independiente, venga a ser cooptado como han sido cooptados las otras instituciones que se han nombrado en los últimos años. Esa es una gran reserva que no solo la tengo yo, la tiene la academia, la tiene un gran sector de la población hondureña con respecto al momento oportuno. Y la entiendo, si uno canaliza el sentimiento nacional. Entonces, ya ve usted, doctor Eduardo Stein, yo me pregunto, ¿en qué momento el Estado de Honduras estará preparado para crear un tribunal constitucional? ¿En qué momento tendremos un Congreso? Eso es cierto, con diputados de los diferentes partidos, pero con un nivel de madurez que cuando se atrevan a crear una Corte Constitucional no lo hagan desde la perspectiva política partidaria de lo que me conviene a mí, sino de los altos intereses del Estado. Es decir, yo me pregunto, ¿en qué momento tendremos un Estado maduro para crear una Corte Constitucional? Vea usted, digo yo, el lío en que estamos los hondureños, que sabemos que necesitamos una Corte Constitucional, pero que estamos muy politizados en ese Congreso, y me pregunto, ¿cuándo no lo hemos estado? Entonces, ¿cuándo estaremos preparados para poder materializar esa recomendación suya y del resto de comisionados de la verdad? Adelante, doctor Eduardo Stein, en la capital de la eterna primavera. Renato, con muchísimo respeto, no siendo hondureño, yo no creo estar en capacidad de responder la pregunta como usted la formula. Quisiera, sin embargo, aventurarme a poner sobre la mesa algunas consideraciones que de pronto pudieran contribuir a encontrar luz en ese camino de la búsqueda de una coexistencia política sana, porque Honduras no está sola en la vivencia de estas problemáticas. Como lo dije en la introducción, todo el subcontinente latinoamericano está viviendo un enfrentamiento político ciudadano en donde grandes sectores de población y en particular sectores jóvenes no están para nada satisfechos con el comportamiento tradicional de nuestros sistemas democráticos. Están pidiendo, uno, posibilidad de participar a plenitud en los procesos de decisión que afectan sus vidas. Eso fue lo que encontramos cuando arrancó a trabajar la Comisión de la Verdad.
porque de origen nosotros estábamos convencidos como Comisión de la Verdad de que nuestro trabajo no debía circunscribirse a Tegucigalpa. Nosotros necesitábamos salir al territorio nacional a auscultar la opinión de la población, y para eso fuimos a los 14 departamentos a tener cerca de 70 reuniones colectivas con diferentes liderazgos locales que pudieran expresar su opinión más allá de lo que había sucedido con el golpe de Estado. Segundo, estábamos convencidos igualmente que no podíamos circunscribir nuestro trabajo o nuestro esfuerzo al esclarecimiento de problemas inmediatamente próximos al 28 de junio. Nuestra hipótesis sobre la necesidad de explorar procesos de más largo aliento que sobrepasaran las confrontaciones de entonces se vieron ampliamente refrendadas con nuestro trabajo. Por eso desde el principio he insistido y agradezco tanto a Julieta y sobre todo a Ana la contextualización de las insuficiencias políticas que necesitarían resolverse como sistema para aludir a uno de los problemas que la Comisión encontró desde el primer momento, y es cómo un poder del Estado no tenía claridad sobre los alcances de sus responsabilidades legales y constitucionales, sino que constantemente veíamos entrometerse en los ámbitos de competencia de los otros poderes. Y esa falta de claridad en las fronteras jurisdiccionales de cada poder del Estado facilitaban muchos de los resbalones que detectamos en aquel momento, y por supuesto que conducían a fricciones políticas de alto vuelo. Es en esa perspectiva que yo me atrevería a plantear lo siguiente. La Comisión de la Verdad recomendó un esfuerzo de reconstitución, como las colegas y amigas lo han insistido, en donde la población hondureña pueda encontrar espacios de participación lo más flexibles y abiertos posibles, en donde los partidos políticos en efecto puedan representar intereses de grupos ciudadanos que se afilian para promover sus intereses en el devenir de la República de Honduras. Pero no es posible, ese es el sentir muy personal, acometer tan solo un elemento de insuficiencia sin aludir a otros aspectos que van a influenciar definitivamente la creación de este propuesto Tribunal Constitucional, que era en el sentir y en la convicción de la Comisión, por supuesto, un ingrediente necesario precisamente para tener una instancia neutral, independiente de cualquiera de los intereses político-partidarios, que representara el horizonte de aspiraciones e intereses de la población en su conjunto, para poder dirimir constitucionalmente conflictos que se dieran entre los diferentes poderes del Estado. Y es en esa perspectiva que planteo, por ejemplo, uno de los elementos que en toda América Latina está siendo requerida su revisión, que es la ley electoral. En este sentido, la Comisión subrayó también esa necesidad desde el origen, al igual
que otros aspectos del andamiaje jurídico constitucional del país, precisamente para que pudieran acomodarse con legitimidad y flexibilidad las aspiraciones del pueblo hondureño en su conjunto. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Le hemos entendido. No tengo que irme a la primera pausa comercial sin escuchar la opinión también de doña Julieta Castellanos, específicamente sobre este punto que planteamos en la interrogante de frente a frente. Ya la doctora Ana Pineda dice, este no es el momento. He sido fiel defensora de una corte constitucional, pero creo que este no es el momento para crearla debido a las circunstancias, a las coyunturas partidarias que se reflejan en el Poder Legislativo. Le he entendido a don Eduardo Stein que nos ha dicho que si vamos a crear esa Corte Constitucional, que sea el reflejo, el pensamiento de la sociedad en general, no estrictamente de los intereses personales en los partidos políticos. Julieta Castellanos, ¿qué opina sobre esta propuesta del presidente del Congreso y la interrogante que tenemos hoy? ¿Es el momento o no? Bueno, siempre sus preguntas nos mandan a un sí o no y uno tiene que explorar o que expandir los análisis porque es la forma como la gente entiende que no es una oposición a ciegas, sino que es contextualizar y argumentar para que se comprenda lo profundo de una propuesta y lo que puede significar. En este caso coincidimos de que la propuesta tiene vigencia si vemos el conflicto de país, porque el país está en un conflicto de poderes y de injerencia de poderes. Cuando la presidenta Castro llama a que los colectivos del Libre vayan al Congreso Nacional para que se elija una junta directiva, que es la que el Libre propone, ahí hay una injerencia. Y la gente la pasó con indulgencia, digamos. Ahora que el diputado Redondo le dice al alcalde que renuncie, ¿verdad? Al alcalde de San Pedro Sula. Alcalde de San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí hay una injerencia. Entonces sí tenemos, o sea, las dirigencias políticas, el ejercicio del poder en nuestro país, los funcionarios creen que tienen potestad para todo. No reconocen los límites de la función que da la ley. O sea, el problema persiste. ¿Estamos claros? Lo teníamos en el 2009 y sigue. Y sigue. Pero el hecho es que estamos frente a un escenario político donde para empezar solo ven una propuesta, pero no ven el conjunto de las propuestas que eran democratizadoras. Para el caso, la comisión también plantea que se revise cómo se eligen a los miembros de los órganos de los poderes, digamos, los magistrados. Es más, la comisión propone que se elija de otra forma, una de las cosas que propone es que las entrevistas sean públicas a los candidatos. A magistrados de la Corte Suprema de Corte Suprema de Justicia y de los otros cargos también. ¿Han hecho eso? No, porque esa parte es transparencia. Esa parte no daría la posibilidad de saber si un magistrado respondió o si las preguntas que le hicieron, qué preguntas les hicieron. También la comisión plantea que los magistrados de la Corte Suprema sean electas por otra instancia. No por el Congreso. No por el Congreso. ¿Lo plantean ustedes en ese informe? Claro. Ok. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve que hay un desentendimiento
de las otras recomendaciones y que por el contrario, en el ejercicio que hemos visto de estos 2 años, hay una opacidad total, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo se va a elegir esta Corte, este Tribunal Constitucional? La van a elegir con las mismas prácticas que se han elegido a estos cargos. Al fiscal general, a los magistrados de la Corte. Esas son las dudas. Correcto. Entonces, como hay esa opacidad y hay ese ejercicio de la gestión del poder totalmente opaca, pero no solamente opaca que no conocemos, es que lo que sale públicamente no nos convence. No nos convence. Para el caso, el Congreso Nacional nombra una comisión de 10 miembros del partido de gobierno, todos, para que elijan fiscal general y fiscal adjunto interinos. Y estaban a punto de ratificarlos. A mi juicio, si no es que pasa por aquí el senador Tim Kaine, y 3 días después dicen de que le van a quitar visa, suspender la visa a funcionarios que están atentando con la democracia, ahí se frenaron. Si no ratifican al fiscal general desde la comisión permanente. Después lo hicieron de otra forma también opaca. Porque no es que como ciudadanos nosotros nos oponemos que lleguen a consensos, pues sí. Pues si el partido líder solo tiene 50, o 51, o 53, tiene que llegar a consensos. Lo que pasa es que no sabemos qué negocian. Yo les pongo el ejemplo, en España, por lo menos, algunas cosas o todas se saben lo que negocia Pedro Sánchez. Aquí no. Aquí sabemos que se reunieron, que estuvieron, que anduvieron, ¿haciendo qué? Y luego nos quieren convencer que paralizan el Congreso 2 meses y luego ya nos estamos tomando el café, digamos, ¿qué pasó en esos 2 meses? Esa es la opacidad para elegir. Entonces, con esa misma gestión de la función pública, van a elegir al Tribunal Constitucional. Esas son las dudas. Esas son las dudas que están. Y si no dudáramos, seríamos ingenuos. Y no somos ingenuos. Es que si no tuviéramos esas dudas, significaría que nos convencen los políticos que están haciendo una buena gestión. No estamos convencidos. Por eso es que el país, todos los que llegan al poder, concentran el poder. Cuando están en la oposición, critican esa concentración de poder. Y lo hemos visto con el bipartidismo y lo vemos ahora con los 3 partidos que tienen la mayoría parlamentaria, los que deciden. Esas son las dudas. Pero las condiciones para que exista el órgano competente que dirima esos poderes, esos conflictos de poderes, los tenemos. Este informe recomienda que el Congreso no debe interpretar la Constitución. Aquí lo dice. Entonces, cuando vemos que solo se refieren a un punto, pues viene la suspicacia. Pero, ¿y cuál es la suspicacia que nos llega? Quiere decir que en la sala constitucional no tienen todo amarrado, ¿verdad? Ahí algo pasa porque tuvieron problemas y mires si no tenemos razón de dudar. Si había un orden de precedencia, viene la presidenta de la Corte y de manera personal decide cambiarla. Ella no tiene esa atribución, es un órgano colegiado. Entonces aquí no hay diferencia entre una conducción colegiada y una conducción unipersonal. La presidenta Castro tiene una conducción personal. Ella es la presidenta del Poder Ejecutivo.
Pero el Congreso Nacional está integrada por 128 miembros. Y el diputado Redondo dice, yo no someto esto porque es ilegal y yo decido que no quiero comprometerlo, ¿verdad? Que los cuido a los 127, yo los cuido que no hagan nada ilegal, ¿verdad? Y luego la presidenta de la Corte decide cambiar el orden de precedencia. Entonces uno dice, no se dan cuenta que son órganos colegiados, que lo que deciden es en colectivo y asumen la conducción personalísima. Entonces aquí estamos ante un auge de los presidencialismos. Ya no solamente el presidencialismo del Ejecutivo, como lo tuvimos en el 2009 al extremo, o el 2013, sino el presidencialismo de los otros presidentes que creen que pueden decidir por sí lo que corresponde decidir en el Pleno, ya sea de los 15 o de los 128. Bueno, en función de lo que está diciendo la rectora Julieta Castellanos, asumo que para ella, no sé si para Ana Pineda, no le consulto a don Eduardo porque ya Eduardo ha sido muy claro que no se va a meter en asuntos internos que nos corresponden a nosotros, sino a aportarnos más elementos de todo lo que se hizo en esa comisión de la verdad para favorecer al Estado de Honduras. Que es preferible, es lo que yo colijo de lo que me están diciendo ustedes, mantener esta sala constitucional porque nos genera incertidumbre, por lo menos si está o no alineada. No acabamos de entender si la sala está o no alineada con los intereses del partido del gobierno, pero por lo menos queda incertidumbre, que no quedaría, dicen, si en un momento como este se elige una Corte Constitucional, porque se sabría cuáles son los objetivos de esa Corte, que no son los anhelados del pueblo hondureño, de una Corte independiente que, entre otros puntos, dirima los conflictos entre los poderes. Esa es la Corte ideal. Pero dicen ellas que en esta coyuntura política, partidaria, personalista, asumimos un riesgo como Estado si elegimos una Corte Constitucional en función de intereses estrictamente partidarios y personales. Entonces yo concluyo que ustedes mejor prefieren esta sala constitucional. Pero digo, ¿cuándo el Estado de Honduras tendrá madurez para construir una Corte Constitucional? Para elegir una Corte Constitucional. Porque si se presenta un problema como el 2009, no tenemos la claridad cómo lo vamos a resolver y nos preguntamos, ¿el desenlace será el mismo que en el 2009? ¿En qué pregunta nos hacemos para que nos respondan nuestros invitados inmediatamente después de la pausa comercial? El tráfico es presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Buenos días, son las 7:48 y así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular a la altura del Boulevard San Juan Pablo. Aquí pues estamos ubicados específicamente en Casa de Gobierno, frente a Casa de Gobierno, a la altura también del Puente Bicentenario. Si usted viene de la Hacienda y se dirige al Boulevard Juan Pablo II, este es el tráfico que usted se va a encontrar, un tráfico bastante moderado, bastante fluido, pese a una manifestación que en estos momentos se está llevando a cabo frente a Casa de Gobierno. Esta sería entonces una ruta alterna si usted se dirige hacia diferentes puntos de la capital, como también el sector de la Alameda y el sector del centro de la capital. A esta hora del día el tráfico vehicular en frente a frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir su opinión a través de nuestras cuentas. Eduardo Facusé comparte cortinas. La clase política solo le interesa cortinas de humo, temas que desestabilizan.
Si van a implementar el Tribunal Constitucional, entonces también implementen segunda vuelta, diputados por distrito, elección escalonadas de diputados. Las dos primeras también las recomendaron en la Comisión de la Verdad, compartido Eduardo Facusé en Altavoz Comparte. ¿Quiénes nombrarán a los jueces? Las mismas malas prácticas que en la selección de magistrados, comisionados y fiscales. José Luis Moncada también comparte: la clase política antes y ahora no tiene interés en implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y no creo que el diputado Redondo sea quien tenga liderazgo para las mismas. Alejandro comparte: buen día, al contrario, no tendría inconveniente, sería un fortalecimiento del Estado de Derecho al garantizar que todas las leyes y acciones se ajusten a la Constitución. El principal inconveniente el día de hoy es quienes gobiernan tienen abiertamente la intención de continuismo y para eso se están apoderando de todos los poderes del Estado e instituciones. Marco Matamoros también comparte: buenos días, Tribunal Constitucional, ¿qué poder del Estado lo aplicará? ¿Se definió bien? ¿Se pensó en que el país evolucionará? ¿Hay más actores políticos? Definieron momento político para su creación. Las 80 recomendaciones ya no están actualizadas a la realidad. Comparte Marco Matamoros. Usted también puede compartir lo que opina a través de nuestras cuentas. Recuerde también hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, voy a aprovechar los últimos minutos del ex vicepresidente guatemalteco, don Eduardo Stein, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Don Eduardo, fíjese que en la pausa yo le preguntaba a sus dos buenas amigas, Ana Pineda y Julieta Castellanos, bueno, les digo yo, y si se presenta un escenario similar al de 2009, tenemos suficientes armas jurídicas para solucionar un conflicto de ese tipo sin tener que recurrir a un golpe, al Ejecutivo o un golpe de Estado. Doña Julieta me reclama que yo les pregunto sí o no, pero yo sé que siempre me lo van a argumentar. Pero en consideración que va a intervenir don Eduardo Stein, yo diría una respuesta breve para que él intervenga y después ustedes aportan más elementos para sustentar su respuesta. Tenemos suficiente sustentación jurídica para dirimir un conflicto venidero, que no lo descarte usted, similar al de 2009. No tenemos una estructura jurídica, pero además, aunque se tuviera, no la acatan los presidentes, porque en el 2009 no fue que el Estado no se pronunció, todos se pronunciaron diciéndole al presidente Zelaya no continúe con la consulta, pero él siguió poniendo el pie en el acelerador para la consulta. Y lo que no hay es cómo tratar a un funcionario cuando ninguna institución puede frenar los excesos en la gestión del cargo que tiene, porque todo el Estado, aquí están todos los que se pronunciaron y el presidente no acató. Entonces el presidente no acató al CONADE, al Ministerio Público, a la PGR, al Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema. Todos le dijeron, usted no puede hacer la consulta. Y él inclusive se subió en un bus con la gente para ir a sacar las urnas. O sea, no hallaron cómo frenarlo y bueno, todos actuaron al margen de la ley, incluyendo el Congreso Nacional, al destituirlo, porque no tiene potestades el Congreso para destituir un presidente y para nombrar otro. ¿No tiene potestades en el Congreso? No tiene potestades el presidente para nombrar a un presidente. Aunque se le someta a juicio político. No, es que esa es otra cosa, está hablando del 2009. Correcto. Ahora tenemos una ley de juicio político que queda supeditada estrictamente a lo que la minoría, lo que pasa, usted dice minoría,
pero esa minoría nos representa a todos, solo son 128, pero nos representa a todos porque todos los elegimos diputados. Sí. Entonces, pero en la coyuntura actual, aunque se le haga un juicio político, así como están las cosas a un mandatario o mandataria a futuro, ahí no se va a llegar a ningún desenlace sencillamente por la conformación del Congreso. La oposición, si quisiera someter a juicio político a un presidente, presidenta, no reúne por sí sola los 86 votos. Necesitaría del partido en el gobierno, votos que no los conseguiría, creo yo, del partido en el gobierno. Miren qué situación estamos si se nos presenta un escenario como el del 2009. Sí, definitivamente Honduras no ha salido de la crisis política e institucional. Creo que cada día más se suman ingredientes que hay que atenderlos si no existe la voluntad política para atenderlos. En ese sentido, si hubiera una verdadera voluntad política de transformar el Estado de Derecho y esa institucionalidad democrática, así como el fortalecimiento, la defensa de los derechos humanos, yo creo que estarían asumiendo el informe de la Comisión de la Verdad, no a partir de una sola de sus recomendaciones y escudándose en el hecho de que se trata de una recomendación formulada por la Comisión de la Verdad. Fueron recomendaciones formuladas en 8 ámbitos que siguen la mayoría de ellas vigentes. Yo quiero retomar una frase que el doctor Eduardo Stein en Espacios de Trabajo la decía de manera recurrente y decía de la necesidad en Honduras de avanzar a crear la unidad de seguimiento para que no se volviera a dar un choque de trenes. Sí. Ese choque de trenes del que hablaba don Eduardo era que se produjera lo que usted está temiendo en este momento y que no hubieran los recaudos para salir al paso a una crisis institucional. Pero si hubiera esa verdadera voluntad, yo los invitaría a que revisen los 8 ámbitos de las recomendaciones: constitucional, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, político-electoral, a nivel de medios de comunicación, memoria histórica. Y si usted lo ve, el combate a la corrupción, sí, que es el otro tema. Casi seguimos igual, casi seguimos igual. Hay mucho por hacer, pero no hay voluntad política. Hubo reformas electorales, pero no todas las que la población anhela, don Eduardo. Miren qué situación estamos. Yo sé que no somos el único país, tampoco es que este tipo de problemas son exclusivos e inherentes solo al Estado de Honduras. Sé que en el mismo Guatemala hay problemas de este tipo y en casi toda América Latina, pero casi seguimos igual a cuando usted vino en el 2009. Y ese choque de trenes que usted dijo, evítenlo a futuro, ese choque de trenes está planteado, es latente, y lo peor es que no tenemos cómo descarrilar esos trenes antes de que colisionen. Adelante, don Eduardo. Muchas gracias, Renato. Yo quisiera insistir en que el texto que recogió todas estas recomendaciones no fue un invento de oficina de 5 comisionadas y comisionados que nos reunimos a inventar. Insisto en que este fue el producto, como Julieta bien lo ilustró desde... Nos quedamos sin audio. Nos quedamos sin audio, yo creo que... Nos quedamos sin audio. Ahora sí, ahora sí ya lo recuperamos. Comience, sí. El clamor general por participar, que yo mencionaba, también el clamor por avanzar. La población hondureña quería mejorar sus condiciones de vida, y un tercer clamor por justicia fue recogido en las visitas a todo el territorio nacional. Pero junto a estos clamores, y cito el texto del informe de la Comisión, recogimos un conjunto de expresiones diversas de frustración de la población frente a la clase política y las insuficiencias del Estado hondureño. Quisiera detenerme aquí por... Volvió a rozar alguna tecla del audio. ¿Ahora? Ahora muy bien, sigamos.
No se preocupe. El primer tema que la comisión aborda es precisamente el de las reformas a la Constitución que recogimos en una gran cantidad de espacios de diálogo y de aportes. En Honduras, cito, respecto a la reforma constitucional se enfrenta el problema de que paradójicamente, por la propia redacción de los artículos 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera imposible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo hemos hecho varios países. Pues ello podría entenderse como una modificación de artículos inmodificables. Para buscar una salida a este dilema, las comisionadas y comisionados propusimos seguir parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna que defiende la metajuricidad y metaconstitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente. ¿Quiénes están por integrar la Asamblea Nacional Constituyente en cualquier país? Los mecanismos tienen que garantizar la más amplia representatividad ciudadana para que, en efecto, el texto propuesto, al someterse a una consulta popular, como es el procedimiento en todos los países democráticos, representen a la gran mayoría de la población. Y en esta perspectiva es que se organizaban el resto de propuestas. La inmediatamente siguiente tenía que ver con que es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fije escrupulosamente sus procedimientos. De alguna forma, la población tiene que tener la confianza de que sus intereses fundamentales están siendo no solo respetados, sino observados y tomados en cuenta por los órganos colegiados que designan autoridades, pero también diseñan el futuro del país. Ese es el eslabón que es crítico para la hora de acometer la creación de un elemento que se quiere ahora promover, que es un tribunal constitucional. ¿Quién elige y cómo se eligen a estas autoridades? Y sobre todo, ¿quién supervisa el desempeño de este alto tribunal? Que es una de las continuas peleas políticas en muchos países, porque en efecto un tribunal constitucional supervisa el comportamiento de los tres poderes del Estado, dirime cuando un poder se quiere traspasar de su jurisdicción para meterse en la de otro, y tiene que ver, por cierto, con cómo responden las estructuras públicas en un Estado democrático a los intereses de la población. Gracias. Vamos a ver, ¿qué le he comprendido? Como pueblo queremos tener la certeza que las reformas, que las leyes que hagamos, cuando tengan que aplicarse, estemos convencidos plenamente los hondureños que se están aplicando porque ese es el espíritu de la ley, no porque media ahí el interés personal, partidario, político, con sesgo sobre las decisiones que se tomen. Creo que no me he dado a entender. Pero es lo que voy comprendiendo de don Eduardo Stein, que nos dice: los hondureños deben estar convencidos que cada ley que apruebe, que cada reforma que hagan,
y que tenga que aplicarse se haga estrictamente en la ley, para que después no quede la incertidumbre si lo que se hizo, si las destituciones, si esto, lo otro se hizo defendiendo intereses estrictamente personales, partidarios y no arropados por la esencia y el espíritu de la ley. Doña Julieta, doña Ana, yo sigo metido en el rollo que me preocupa realmente los desenlaces de cualquier conflicto político que nos provengan o que vengan en los próximos 2 años. No tenemos cómo enfrentarlos. No tenemos cómo enfrentarlos. Si usted le pregunta al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Julieta Castellanos, ¿y cuál es el rol de ustedes si se viene un conflicto así? No saben qué van a hacer. Aunque haya exceso de un presidente o de una presidenta, dicen que ellos obedecen a la comandante o al comandante general de las Fuerzas Armadas, pero no se ciñen a la Constitución, ni las mismas Fuerzas Armadas, a quienes les damos un protagonismo enorme en este tipo de conflictos, ni las mismas Fuerzas Armadas saben si regirse por la Constitución o por su jefe inmediato. Así estamos. Pues mire, la recomendación en la competencia de las Fuerzas Armadas incluye lo que usted plantea. Es una recomendación que hace la Comisión, la voy a leer. Recomendamos que en la Constitución de la República revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y bajo el control judicial independiente. En este caso, por eso es que tenemos que el poder a las Fuerzas Armadas las seduce. Mire, la reforma a las Fuerzas Armadas vino en la última década del siglo pasado. Comenzó la reforma con el presidente Reina. Le fue quitando funciones de la administración pública. Avanzó con el presidente Flores. El presidente Maduro no les dio función pública a las Fuerzas Armadas, pero sí las llevó al tema de la seguridad. Ahí fue un retroceso, porque volvieron las Fuerzas Armadas a la función de seguridad. Ya la policía había pasado al plano civil. El presidente Zelaya da un retroceso más, porque la vuelve a traer, y aquí está recogido en el informe, la vuelve a traer a la administración pública, las manda a la ENE. Las manda a la ENE. Es más, les otorga presupuestos extraordinarios para otras funciones. Porque el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas, por esta función política, y hubo un retroceso que no estoy segura, por eso no voy a mencionar en qué gobierno fue, pero creo que fue un gobierno liberal, que se nombraba el jefe de las Fuerzas Armadas en el Congreso Nacional, porque ahí queda el órgano multipartidario que lo elige, pero pasó a que lo eligiera el Ejecutivo. Esa es una reforma que retrocedió en materia democrática, porque entonces el Ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas, le responde al que lo nombra y no al Estado. Entonces, en ese sentido, no estoy segura, pero creo saber en qué gobierno fue, pero mejor no lo menciono por cualquier duda, hay que ser uno en eso. Pero cuando se hace la reforma, sí. Sí, en el de Flores fue. Sí, fue en el gobierno del presidente Flores.
Ahí fue. Cuando se hace la reforma, que el jefe de las Fuerzas Armadas no lo nombre el Congreso, sino que lo nombra el Ejecutivo, ahí las Fuerzas Armadas la sustrae para su propósito el Poder Ejecutivo. Y usted recuerda que el presidente Flores ascendió en un día al que él quería que fuera el jefe de las Fuerzas Armadas a las 9 de la mañana en un cargo y a las 2 de la tarde en otro, y lo nombró. Ese es abuso. Si mal no recuerdo fue López Carballo, López ¿verdad? Carballo. López Carballo fue, Sí, ¿verdad? López Claro, Carballo. sí, sí. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos una acción donde la institución se percibe que está al servicio del Ejecutivo, de quien lo nombra, y no del país. Esa reforma fue muy negativa y se hace en el gobierno del presidente Flores. El presidente Zelaya, quien comienza con la reforma y las relaciones civiles militares, es el presidente Reina. ¿Ah? Su función demócrata, obviamente, influyó en eso. Y es cuando más se avanza. Pero luego vienen retrocesos. ¿Por qué? Porque a los políticos les gusta tener a las armas del lado de ellos. Luego, bueno, estaba viendo que ayer ya hay un canal de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Un canal de televisión. Yo creo que ya días lo tienen. Sí, ya 2018. Sí. Sí, yo- 2018 fue aprobado, pero hasta ahora va a funcionar, que según leí, Sí. ¿verdad? Entonces, uno va viendo toda una estructura que la gente empieza a tener sospechas. Y luego, cuando vimos el discurso del almirante, ¿ah? Señalando, la gente se preocupa. Los límites entre la defensa del Estado de derecho y la defensa del proyecto político de un partido deben estar claros en la institución. Porque una cosa es defender la institucionalidad del Estado y otra cosa es defender el proyecto político ideológico del partido que gobierna. Y esa frontera es que las Fuerzas Armadas la cruzan. Por eso la comisión dice quitar de la Constitución de la República la función política A las Fuerzas a Armadas. las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es esa función política? Garantizar la alternabilidad en el poder, esa es, ¿verdad? Esa es, ¿y sabe, Sí. por qué? Porque los políticos no se confían entre ellos. Los constituyentes tampoco confiaron entre ellos. Le dije, bueno, usted se quiere quedar, nosotros nos queremos quedar, todos nos queremos quedar, entonces las Fuerzas Armadas que nos pongan orden. Mire, es la desconfianza entre los mismos políticos. Y mire usted que la primer crisis fue el 85, el primer presidente se quiso quedar. Sasso Córdoba. En el 85, 85, sí, sí, en el 85. 85. Sí, es cierto. Sí. La crisis del 85. Sí. Mire, La crisis fue del tal 80. el abuso de este presidente que ordenó la captura del presidente de la Corte. Sí. Y lo capturaron. Salomón Jiménez Sí. Castro, ¿verdad? Mire usted Sí. la injerencia de un poder en otro. Y para llegar a un acuerdo partidario, tuvieron que llevarlo a Estados Unidos al presidente, ¿verdad? Porque es el obstáculo. Y ese acuerdo, bueno, nos llevó a que desde un principio la Constitución se violentó. Bueno, voy a despedir a don Eduardo Stein. Don Eduardo, pues seguimos en el país con muchos problemas no resueltos y sin voluntad pareciera de resolverlos. A mí es lo que más me preocupa, sin voluntad de resolverlos. No descartemos que escenarios políticos como los del 2009 vengan a futuro y todavía no tenemos las armas jurídicas para solventarlos sin necesidad de ir a decisiones abruptas que luego solo le multiplican la pobreza al país. Lamentablemente hay que decirlo.
no tenemos cómo enfrentar en un marco estrictamente constitucional escenarios como los que hemos tenido y que se han resuelto por las vías que solo multiplican la pobreza. Don Eduardo, espero que lo miremos pronto aquí, doña Ana Pineda, doña Julieta Castellano, yo, y que lo tengamos aquí sentado personalmente en frente a frente en las próximas semanas o meses. Nos despedimos de usted. Para mí sería un honor y un privilegio, y me atrevo a dejar en el aire una reformulación de la pregunta del día en su programa. Sí. Habiendo sido una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿qué ventajas tendría para Honduras la creación de un tribunal constitucional? Insistiendo, como lo hicimos en todo lo largo y ancho del texto de las recomendaciones, en que no es una recomendación única ni debe verse así, sino que hay otros marcos de reforma en donde invariablemente se toca un tema de modificación de la Constitución. Quienes redactaron el texto actualmente vigente le quisieron poner condiciones de inmodificabilidad, de que no se podían cambiar algunos de los artículos pétreos. Pero los países evolucionan, las sociedades evolucionan, y en el caso del tema de hoy es indudable que hay una pregunta sobre un vacío que se detectó de inmediato en la crisis de 2009, que es que no tiene la Constitución un mecanismo para dirimir conflictos que se creen entre los poderes del Estado o un comportamiento indebido de una de las autoridades supremas en el Estado hondureño, y quienes estamos comprometidos con un horizonte democrático, pues aspiramos a que en efecto no solo Honduras, sino todo el hemisferio lleguemos a superar estos faltantes y a mejorar las condiciones de convivencia democrática entre la gente, que es lo que más vale. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y saludos especiales a usted, Renato, y a las amigas y colegas Anita y Julieta. Muchas gracias, don Eduardo. Aquí ellas se despiden de usted Saludos. también. Se despiden de usted también. Que esté bien. Y esperemos vernos pronto aquí en Tegucigalpa. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Dice, sí, yo quiero... Sí, solo permíteme, Carlos. Sí. Dice Ramón Barrios que este Congreso está dispuesto, dice, a debatir este asunto de la Corte Constitucional, y que no lo tomemos como que está escrito en piedra, que la elección de los futuros magistrados de la Corte Constitucional va a ser por el Congreso, que podemos buscar mecanismos para que participen las facultades de derecho, para que participen estos sectores en la construcción de esta Corte Constitucional. Sí, bueno, yo quería ver, porque uno no puede quedarse solo con un enfoque como que todo terminó el 2009 o comenzó el 2009, ¿verdad? Yo creo que la concentración de poder con la institución de los magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia fue gravísimo. ¿En los tiempos de Jó? Sí, fue gravísimo, ¿verdad? Luego la reelección habilitada... No fue en los tiempos de Jó, fue de Pepe, ¿no? Pero siendo presidente del Congreso... Del Congreso, Jó, correcto, sí. Disculpe que la interrumpí. Sí, siendo presidente del Congreso. Sí. Luego el tema que habilita la Corte, la Sala, la reelección, eso le creó al país toda ese rechazo y esa ingobernabilidad de ese periodo. Y luego los militares también en la gestión de la seguridad pública, ¿verdad? Que se agrandó. Sí. Entonces, en ese sentido, los retrocesos que nosotros empezamos a ver, toda esa crisis institucional, en vez de avanzar para mejorar, se llevó a esa concentración de poder y a esa injerencia del poder ejecutivo, poderes, digamos, del Estado. Yo creo que inclusive la creación del Consejo de Defensa y Seguridad, que fue muy criticado, y con razón,
porque eso era casi un monopolio del poder desde el Ejecutivo, pero el tema es que no se desestructura esa institucionalidad. Sí, Sí, ese es el problema. O sea, digamos, la crítica se dio, era una crítica legítima, pero no se destructura ese montaje. Desestructura, sí. Sí, no se desestructura y eso continúa. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo el Estado va a poder avanzar en democracia? Esta es la pregunta. Porque si no avanza con un partido conservador, y tampoco avanza con un partido de centro, y tampoco avanza con un partido, yo no le llamo de izquierda, yo creo que es una mezcla de cosas, es una mezcla de ideas no definidas. O sea, yo no lo quiero llamar de izquierda porque yo siento que no es izquierda, ¿verdad? No es izquierda. Hay una apropiación de la palabra por muchos, ¿verdad? Pero eso no fue lo que nosotros estudiamos. Cuando leímos a Marx, a Lenin, a Rosa Luxemburgo, a todos estos que leímos cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Lo que hay es un autoritarismo y lo vemos en América Latina, sí, ¿verdad? Lo vemos en América Latina, lo que se llama izquierda es un autoritarismo de derecha, ¿verdad? Autoritarismo es un monopolio del poder, es una dinastía de derecha. El gobierno de Libre es un autoritarismo de derecha en esencia. Es lo que dijo usted hace unos segunditos. Fíjese que al otro día en una conversación que tuvimos me decía un amigo de la izquierda militante, sí, de la izquierda que estuvo en el exilio, de la izquierda que anduvo en eso. Que pudo perder la vida en aquellos momentos por ideales. Por ideales, correcto. De la gente que uno respeta y por lo cual no le puede llamar izquierda a cualquiera, ¿verdad? Entonces dijo, mire, yo le he dicho a los amigos de Libre que hizo más el gobierno de López Arellano del 72 al 75, ¿verdad? Y que no se llamó de izquierda, que era un jefe de Estado producto de un golpe de Estado, era un gobierno de facto, chafa producto de un golpe. Era un gobierno de facto, sí, ¿verdad? Entonces, pero mire, dice, lo que hizo, hay cosas que todavía están, Infop, ¿verdad? Y lo que fracasó por la corrupción, Cobana, sí, Conadi, ¿verdad? El decreto ley número 8, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que la historia se va a recoger y ir colocando a cada quien en su lugar. Pero en ese sentido, uno se pregunta ¿cuándo el país? Porque este planteamiento que se hace, estas recomendaciones que se hacen en el 2011, junio del 2011. Veníamos de una crisis profunda, ¿verdad? Que rasgó familia, rasgó amigos, todos lo llevó de encuentro, sí, ¿verdad? Uno perdió amigos porque no se podía hablar del tema, así como ahora, ¿verdad? Que hay temas que no se hablan con los amigos. Porque, ¿hay secuelas de eso, Julieta, todavía? No, todavía, sí, todavía, ¿verdad? Costó hablar de los temas y bueno, todavía estamos en eso, pero lo que yo miro es que bueno, se hizo esas recomendaciones se hacen en el 2011, estamos en el 2024, hay unos rasgos de poder autoritario, centralizador, de poder de creer que ganar una elección da derecho a todo, que el país se administra como una empresa particular, como una finca, como una hacienda. Entonces, en eso no hay cambios en el país. En eso no hay cambios. Si hacemos un paralelismo, y hay que hacerlo, de cómo gobierna o cómo gobernó el Partido Nacional, cómo gobiernan los liberales y cómo gobierna Libre, vamos a encontrar bastantes elementos en común. Yo creo que un elemento en común es ese concepto del poder. Eso es común, el concepto del poder es para hacer lo que yo quiero. Julieta, el mejor ejemplo, que yo lo he vivido en estos programas, las quejas de la absoluta discrecionalidad en función del reglamento interno o de la ley del Congreso Nacional, sí, de la República. Interno. Cuando los liberales están controlando esto, se quejan los nacionalistas, sí, los libres. Sí. Cuando son los nacionalistas se quejan libres y liberales. Cuando están los libres se quejan. Sí. Bueno, y todos prometen al estar en oposición, vamos a reformar esa ley interna del Congreso. Sí. Todos prometen en oposición. Cuando ya tienen el control,
saben que esa discrecionalidad de la que goza el presidente le conviene a los intereses partidarios. Hablan de segunda vuelta electoral, Y ¿verdad? todos se olvidan de lo que prometieron en oposición. Ese es el comportamiento, esa es la conducta de una élite política que en Honduras no madura. Bueno, la doctora Ana Pineda se nos ha quedado así, solo escuchando en los últimos 30 minutos. Tenemos gran interés en escuchar sus valoraciones de todo esto y de las preocupaciones, porque queremos un Estado de Derecho que nos permita no caer en los vicios que hemos caído en las últimas décadas, producto de que no tenemos las armas jurídicas para enfrentar los problemas del país y los conflictos entre poderes con ley y no con desenlaces fatales. Volvemos. Damos lectura a sus mensajes. Ismael Cepeda: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Comparte Montserrat Sánchez: considero que la creación de un tribunal constitucional serviría para comprobar la transparencia del proceso que avecina. Edgardo comparte también: el Tribunal Constitucional en estos momentos, el inconveniente sería quienes están en el actual poder, ya que son personas cegados de poder y color político, queriendo el control total de todo. Roberto Díaz comparte: yo creo que estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad no han sido leídas por muchos que gobiernan. El Tribunal Constitucional vendría a ser albarda sobre aparejo. En Honduras todo se politiza, el pastel se lo reparten y nada cambiaría, es crear más burocracia. Comparte Vicente Hernández: que más inconveniente que un Congreso cooptado al servicio de una persona y familia. Lo primero que surge son las reformas electorales, entiendan eso. Ciudadanización de mesa, segunda vuelta, separación de elecciones y prohibir reelección continua de alcaldes y diputados, que todo sea alterno, máximo 3 periodos. El Estado ocupa simplificarlo y eficientarlo, no seguir creando elefantes blancos. Urge despolitizar instituciones como la Corte Suprema, Tribunal de Cuentas y Consejo Nacional Electoral, entre otros, y después de eso tal vez un tribunal constitucional. Comparten los televidentes. Muchas gracias, continúen enviando sus mensajes. Ana, ¿qué sensaciones le quedan de todo esto? Bueno, yo coincido con usted en el sentido de hacer mía esa preocupación ante un escenario de una nueva crisis institucional más incentivada que en los actuales momentos. Pero sí creo que hay una desconfianza hacia la clase política, que es muy difícil poder creer que hay disposición de querer hacer las cosas bien. Yo creo que si quieren mandar ese mensaje de que hay disposición de querer hacer lo mejor por el pueblo, deben de dar pasos significativos en otras direcciones. Por ejemplo, la creación de un tribunal constitucional, me parece en un determinado momento que se está viendo este tema de manera muy ilusa. Crear el tribunal constitucional para Honduras significa adoptar reformas constitucionales previas, no en 1 ni en 2 artículos de la Constitución, es casi una decena de artículos de la Constitución que la Secretaría de Derechos Humanos identificó en ese anteproyecto que mandó al Congreso, que deben de rectificarse y ratificarse previamente todas esas reformas para crear posteriormente el tribunal. Por otro lado, el tribunal tiene un rediseño del actual sistema de justicia para dar paso a otro sistema de justicia que pueda pervivir de manera dual, ¿verdad? Sin estropear las funciones que le corresponden a la Corte Suprema por mandato del constituyente. En ese sentido, también hay que crear
crear una ley orgánica del Tribunal Constitucional, un código procesal constitucional que venga a sustituir la ley sobre justicia constitucional, porque quedará desfasada con respecto a los procesos de control normativo, a los procesos de tutela de derechos, a los procesos para dirimir competencias, y hay que crear los mecanismos y las formas de conocer de esas garantías en primera, en última instancia, y también de manera extraordinaria como consecuencia de una garantía que se hubiera conocido en la Corte Suprema y que denegatoriamente la conociera el Tribunal Constitucional. Son tantos los temas alrededor del Tribunal Constitucional que pareciera que es que lo que quieren es entretenernos, y que es tan fácil decir vamos a aprobar un Tribunal Constitucional, cuando eso es como empezar a contar y a iniciar por 10 y no por el 1, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es tomar las decisiones para la reforma de la Constitución y crear ese nuevo arquetipo. Yo creo que es muy pertinente en este escenario hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son los problemas que actualmente tiene la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución, que está estudiando el Congreso Nacional para creer que este es el momento oportuno para la creación del Tribunal Constitucional? Lo otro es que tendrían que pensar cómo se inserta este nuevo modelo de justicia y de jurisdicción constitucional en el actual sistema de justicia. Y por el otro lado tenemos también que preguntarnos lo que decía el doctor Stein, qué ventajas tenemos en este momento y no otro de que se cree el Tribunal Constitucional. Esas solo son algunas de las reflexiones en las que yo me atrevería a pensar que solo nos están entreteniendo con este tema. Si verdaderamente quisieran entrarle a este tema, ya hubiera una propuesta de debate seria a partir de estas preguntas. ¿Cómo conciliar un sistema de justicia y jurisdicción constitucional de manera dual con el sistema de justicia que ya pervive en Honduras? Es decir, Sala Constitucional y Corte Constitucional. Es correcto. Sí. ¿Verdad? Y no están haciendo, por eso no veo seriedad sí. en quienes están proponiendo esto. Por otro lado, hay muchos temas de los cuales ocuparse. Fíjese que una buena amiga, a quien le comentaba que vendría a su programa, me hacía reparar en este tema. Si usted lo ve, esta es una conferencia de los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hubo un examen de la aplicación de esta convención para el caso de Honduras. Si usted ve, aquí dice Honduras, y se está examinando particularmente al Estado de Honduras e identifica algunos problemas que tiene Honduras en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Solo por decirle uno, adoptar legislación relativa a la convocatoria, contratación, retención y promoción de todos los funcionarios públicos. Le está diciendo adoptar legislación relativa a la convocatoria. ¿Qué es lo que vemos en el actual momento? No hay procesos o concursos públicos de oposición por mérito. Lo que hay son contrataciones por parentesco o por amigazgo. ¿Y afinidad partidaria? Afinidad partidaria. Usted ha venido hablando de manera recurrente en los últimos días del nepotismo. Y el nepotismo en el derecho comparado es como una práctica que se da en función de la capacidad de contratar que tiene una funcionaria, un funcionario, y lo hace apartándose del sistema de mérito, y ahí es donde entra el parentesco dentro del cuarto grado, de consanguinidad, de afinidad, la esposa o quien sea su pareja o quienes sean sus amigos o sus militantes, ¿verdad? Entonces, eso que le está diciendo acá es apártese de esa forma de contratar a los servidores públicos bajo otro mecanismo que no sea esto. Dice, identifique los cargos públicos que se consideran especialmente vulnerables a la corrupción. Establezca un sistema efectivo de verificación de las declaraciones de bienes y facilite acceso
al Ministerio Público sobre las declaraciones de bienes. Si usted va a tomar posesión de un cargo, usted tiene el deber legal de presentar una declaración. Yo puedo presentar mi declaración de bienes que debiera incluir mis intereses, como si tengo parentescos también trabajando en otros cargos de la administración del Estado, pues también señalarlo. Y yo puedo entrar y decir poseo 10 millones de lempiras, por decir una cifra, pero es posible que salga con 100. ¿Y quién va a verificar mi declaración después de salir del cargo? Y aquí le están diciendo a Honduras que establezca un sistema efectivo de verificación de las declaraciones de bienes y que facilite el acceso al Ministerio Público sobre la declaración de los bienes. ¿Usted cree que esto no es más importante que estarnos entreteniendo con otro tema? Y luego, mire qué le recomienda a Honduras. Le dice, adopte la legislación necesaria para establecer el Consejo de la Judicatura y asegurar la independencia del Poder Judicial. Es literal, Renato, no estoy poniendo ni quitando ninguna palabra. Y si usted ve en el 2016, el Consejo de la Judicatura, aprovechando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, se produce una abrogación, es decir, una derogación total de la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, que es un buen órgano, y como órgano de gobierno es necesario para que separe las funciones del poder administrativo de la jurisdiccional. Y volvió a concentrarse en el presidente. Correcto. Sigue concentrada en quien detenta la presidencia. En un gobierno de derecha, y sigue lo mismo en un gobierno supuestamente de izquierda. Es que me ha caído en gracia eso que dijo Julieta Castellanos, de lo que le dijo el amigo, que el gobierno de López Arellano, en el ¿cuántos golpes dio López Arellano? 1972, ese fue cuando dio el segundo. Ese fue el segundo. Fue más de izquierdas que los resultados del presente gobierno del Libre. Un amigo de Julieta fue que lo dijo. Entonces, si usted lo ve, aquí hay por dónde trabajar. Hay tantas cosas que poder hacer si hubiera voluntad política, pero lo que pasa es que nos estamos apartando del cumplimiento de la Constitución, del cumplimiento de las leyes, y por eso es que incurrimos en estas crisis. Si fuéramos más respetuosos de la Constitución y de las leyes, no pasaría. Lo he venido oyendo durante los últimos días a usted del Código de Ética del Servidor Público. Este artículo, de manera taxativa, dice: el servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo. ¿Usted cree que en otro país, existiendo una prohibición como esta, que le dice que tiene prohibido la contratación de sus parientes y le da los grados, alguien se atreva a incumplir una ley? Entonces, ¿qué le demuestra esto? Que en Honduras estamos sumidos en la crisis que estamos simplemente porque hay inobservancia de la Constitución y de las leyes. ¿Pero qué le parece ese argumento que dicen que no se configura nepotismo porque aunque tenga ese parentesco consanguíneo, si tiene méritos, no importa? Mire, ese es un argumento bastante forzado. Entra como una camisa de fuerza. El nepotismo se da justamente por la capacidad del empleador para seleccionar por favoritismo o por parentesco a la persona. Y es posible que el pariente tenga sus méritos y que pueda tener derecho a ocupar un cargo público, pero busque que ese cargo público lo ocupe fuera de otra institución y que llegue a través de un concurso público por oposición. Aunque le voy a decir que esto siempre va a colisionar con el artículo 60 de la Constitución, que establece el principio de igualdad, porque si yo abro un concurso público como funcionaria y usted es mi pariente, siempre va a poner usted en desventaja al resto de los funcionarios que entren. Por otro lado, viola el artículo 256 de la Constitución, Renato, que establece el régimen de servicio público, que está basado en la idoneidad
en la honestidad y en la eficacia en la función pública. El nepotismo distorsiona la función pública. Hay países que tienen leyes contra el nepotismo, aquí en Centroamérica la hay, en Latinoamérica hay muchas, hay otros que la tienen inclusive en el Código Penal, para sancionar esta conducta, porque el nepotismo, su producto es el conflicto de interés, y el conflicto de intereses es el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Podría yo como empleador supervisar su buen desempeño? No hay criterios objetivos de evaluación de un pariente. Puede ser negligente o no en la función y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, yo sí creo necesario que, más allá de lo que digan, este artículo es la norma que debe regir la administración en general del Estado, porque es aplicable al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todas las instituciones y municipalidades. Yo quiero ahondar en ese tema, porque tuve una experiencia cuando trabajé en el PNUD en un proyecto, y ahí aprendí: los derechos son individuales, son intransferibles y son irrenunciables, ¿verdad? Eso significa que cada quien tiene sus derechos, y mis derechos no inhabilitan a otro, pero en el empleo público, en el empleo hay una condición: no puede ser jefe un pariente, o sea, no pueden ser jefes, y no puede ser parte de quien selecciona, o sea, un pariente no puede seleccionar a un pariente, ni puede ser su jefe, sí, ¿verdad? Ese es un principio en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, sí. La otra cosa, hablando en varios organismos internacionales, digamos, hablando en otros temas, digamos, hablaba con la esposa hace unos días de don Edgardo Sevilla Idiáquez, que ya murió. Don Edgardo fue ministro de Recursos Naturales en tiempos del doctor Ramón Villeda, del Ramón Ernesto Cruz. Me comentó ella. Y los primos tuvieron que renunciar porque él era ministro. Sí. Entonces hemos retrocedido también en esos conceptos. Sí. Entonces me decía Mariana, ¿verdad? Mira, me dice, porque estábamos hablando de cuando estuvieron en Costa Rica y todo eso, ¿no? Entonces sí se observaban esos, y luego caímos en ese concepto de que el poder lo puede todo. Sí. Entonces, en realidad, en el gobierno pueden haber parientes, pero bueno, pero no en los grados. Ya está definido en qué grados no, en que no pueden haber parientes, ¿verdad? Sí. Y está definido, pero no es porque yo desconfíe. Entonces yo fui rectora, ¿verdad? Y para confiar yo tenía que llevar a su familia cercana. A su familia cercana. Sí, para eso hay instituciones. Digamos, yo recuerdo que en una experiencia que yo tuve, se iba a hacer, digamos, una compra de emergencia, y a mí me dijo la abogada de la oficina, el abogado general: no puede hacer esa compra por esto y por esto, y no se hizo la compra. Es que para eso existe la institucionalidad y los contrapesos institucionales. Entonces no es argumento que para confianza el ministro va a ser mi pariente, ¿verdad? Que para confianza mi hermano va a hacer tal cosa. No, porque no es una hacienda al país. Ok. Es que en Honduras nadie respeta la ley, y así como han hecho en todas las instituciones, ese tribunal constitucional será politizado y buscarán repartirse a los 7 magistrados entre los principales partidos políticos, y con eso se acabó la independencia. Verónica comparte, hay que tener claro que eso no cambiará la Corte Suprema de Justicia. Comparten los televidentes, muchas gracias por haber compartido su opinión a través de nuestras cuentas. Bueno, estoy viendo en este momento el mensaje del expresidente de la República, Carlos Flores, que nos ha escrito a frente, y el expresidente Flores nos dice: no sé exactamente qué dijo Julieta, pero si dijo que fue abuso el nombramiento
del jefe del Estado Mayor Conjunto, ya cuando estaban aprobadas las reformas constitucionales que impulsamos para hacer desaparecer la jefatura de las Fuerzas Armadas, está en un error y no tiene claro sus conceptos jurídicos. Bueno, lamento, el presidente me llamó a las 8:23, 8:29 y 8:33. Lamento, presidente, realmente lo tenía en modo silencioso. Sí, el teléfono, por eso no le respondí. Y sigue, bueno, si no hay modo de aclararlo, hacemos en un editorial. Gracias. Las pildoritas. Pero luego me dice, además, otra confusión de la exrectora. Las reformas constitucionales que abolieron la jefatura de las Fuerzas Armadas y un Estado Mayor Conjunto de nombramiento del presidente de la República no fue en la gestión de Reina, fue iniciativa nuestra y se aprobaron durante nuestra gestión presidencial. Por ello fue que me tocó el nombramiento del Estado Mayor Conjunto, ya que en el marco de la reforma constitucional vigente, y ello se hizo, fue esa decisión que puso a prueba la subordinación del poder militar bajo la égida del poder civil. Eso deberían aplaudirlo en vez de criticarlo, peor con información equivocada. Y termina, pero bien, eso solo es muestra de la desinformación que se propaga, que nadie corrige, para apropiada orientación de la opinión pública. Esto me sirve como tema de editorial. Estaremos pendientes del editorial mañana. Deja, Julieta, unos 15 segundos. 15 segundos. Él está equivocado en lo que dice, porque yo no dije eso. Yo lo que dije es que el cambio de que el Congreso eligiera al jefe de Estado Mayor Conjunto a que lo elija el presidente de la República es una concentración de poder del presidente de la República. Y sí dije que fue en su periodo, que no fue en el periodo de Reina. Con Reina comenzó la reforma militar. Ahí y nos la quedamos. Otra cosa que dije fue lo del nombramiento de...